Bueno, vamos entonces empezando. Continuemos con el modelo como lo estábamos mirando. La clase pasada estábamos analizando cómo podíamos conectar las vigas. Vamos a terminar como de complementar un poquito hoy que en la clase pasada pues vimos cómo atarlas entre columnas y demás, pero hay unas funcioncitas que todavía nos falta mirar y es bueno mirarlas. Y seguimos con losas, por supuesto, para que entonces esa zona de entrepiso nos quede muy bien. Recordemos un poco el proceso entonces que hemos llevado de CIPECAD. Si vamos a empezar un proyecto, a montar un proyecto nuevo, lo primero que debemos analizar, lo primero que debemos organizar es el tema de los datos de la configuración. Si digamos, instalamos CIPECAD, lo primero que debemos es configurar todas las notas de las barras, lo que habíamos hablado, la configuración ya más personalizada en temas de norma, qué longitudes vamos a utilizar, qué diámetros, qué secciones, en fin, todas esas disposiciones. Teniendo todo el tema de configuración, si vamos a montar un nuevo modelo, entonces lo primero que debemos hacer es la plantilla, organizar muy bien las plantillas, porque según queden organizadas las plantillas, es más fácil o más difícil la modelación en CIPECAD. Todo lo que podamos hacerle a la plantilla es ayuda. Líneas adicionales, guías, sean los nervios en las vigas, para las escaleras, para las columnas, en fin. Todo proyectado a la ubicación de ejes, a los bordes de losa, que nos quede muy bien. Nos hemos dado cuenta de ciertas cositas que hemos montado, como los voladizos, por ejemplo, que la línea no debe quedar en el eje del nervio de borde, sino un poco en todo el borde, entonces, para que nos coja muy bien el voladizo. Truquitos que hemos visto. Entonces, se carga la plantilla, luego empezamos a organizar las plantas como las habíamos organizado, número de pisos, las cargas por pisos si es del caso, las alturas, y ya luego en la pestaña de columnas entramos, ponemos la plantilla, ponemos las columnas, como lo habíamos organizado, haciendo la ubicación, y luego pasamos a ubicar entonces las vigas. Un resumen así supremamente grueso, muy amplio de lo que hemos visto hasta ahora. Y ahí vamos en las vigas. Entonces, habíamos conformado esta primera losa de entrepiso, ya la teníamos organizada. Recordemos, paneles interiores y paneles en voladizo. Los paneles interiores se conforman pues relativamente fácil en el sentido de que las vigas ya están por defecto, ya las están trazadas, pero al momento de los voladizos no están por defecto. Al momento de nosotros terminar de poner las vigas, las losas no están por defecto. Por ende, lo que nos toca es conformarlas con nervios de borde o con nervios de ancho cero, como fue el caso de este nervio. ¿Cómo identificamos cuándo debe ser un nervio de ancho cero o un nervio de borde? Pues dependiendo de la disposición de la losa. Entonces, si ponemos acá la losa con la que estamos trabajando, pues nos damos cuenta de que en este punto no hay nervio de borde porque está en la dirección de los nervios de carga. Entonces, pues no va a haber un nervio de borde acá, sino uno de los nervios principales. Hace parte de la losa. Entonces aquí aplicas un nervio de ancho cero. En cambio acá es un nervio que va a recibir a los nervios principales. Por ende no es un nervio estructural, sino que es un nervio de borde. Hay algo aquí en el chat. A veces, sí, al importar plantilla se presenta un error, es decir, si PK no reconoce el archivo, toca bajar del diccionario, toca así. Recordemos lo que les dije al principio. Es mucho mejor trabajar con 2013. Versiones de DXF y de AutoCAD en 2013, porque en 2018 no las lee.
La verdad, en la versión reciente, en la última, en la 2021, que es la que tengo, no lo he ensayado. Pero desde que vengo con la 2020, no deja leer versiones recientes de AutoCAD, pues de XF, de extensiones de XF. Entonces, es mucho mejor si podemos configurar el AutoCAD para que de una vez nos guarde todo en 2013, pues si es que estamos trabajando permanentemente con el tema. Yo particularmente tengo el programa de dibujo ya configurado para que todo lo maneje con extensión de 2013, porque le mando hay veces planos arquitectos, hey, ayúdenme bajando de versión, se vuelve como maluquito, entonces mejor trabajar todo en 2013 de una vez. Bueno, entonces quedamos en este punto. Sin embargo, puede suceder, y vamos a tomar pues ya que esta losa como guía, puede suceder que nosotros no tengamos plantilla, o puede suceder que se nos haya olvidado poner un voladizo, o puede que querramos trabajar algo de más, que haya alguna modificación en arquitectura, como es tan normal que suceda. Es bastante normal. Entonces, ¿qué podemos hacer con las vigas? Todo este menú, en todo este menú podemos encontrar funciones de vigas. Un ejemplo, yo puedo alargar una viga fácilmente. Por ejemplo, esta, yo le puedo decir acá, prolongar viga. Y me dice, ¿usted quiere que la alargue una longitud fija o simplemente quiere que la alargue lo que usted desee? Yo le doy clic y la puedo alargar la distancia que yo necesite. Yo la puedo dejar, por ejemplo, acá. Y ahí ya largo la viga. Yo lo puedo considerar así. ¿Cuándo es bueno, digamos, hacer alargues de viga? En un caso, por ejemplo, como este. Devolvamos este que habíamos hecho. Digamos, esta viga de escalera. Por alguna razón, motivo, circunstancia, yo tengo que alargar esta viga hasta acá. Entonces, lo mejor que yo puedo hacer en esos casos es alargar la viga, o sea, la puedo prolongar, pero entonces no hasta acá. Aquí me está dando el punto de que si yo le doy acá, ahí termina y punto. Pero muchas veces el edificio no es tan claro, genera irregularidad o si queremos irnos a la fija con el cruce, podemos decirle simplemente alargue hasta acá. Noten que se nos generan se nos parte la losa en dos, el diafragma, y luego borramos el pedazo restante. Así yo garantizo de que la viga está correctamente conectada a esta. Es lo mejor que podemos hacer en esos casos. O cuando tenemos dos cruces, o sea, que no va a llegar directamente a esta, que esta ya es fija, sino que voy a cruzar, voy a extender dos vigas. Lo mejor es extenderlas las dos por completo y cortarlas, ¿sí? Devolvámosle entonces. Eh, Otra cosa que podemos hacer, y nos preguntaba alguien, no recuerdo quién, en la clase pasada, y era la igualación de las propiedades en las vigas. Yo pudiera, por ejemplo, yo le puedo decir acá, vea, asignar vigas. ¿Qué quisiera hacer yo? Yo voy a seleccionar la propiedad de una viga, entonces voy a seleccionarla, una cualquiera, y voy a seleccionar, digamos, esta que es 2550 como guía, y ahora le digo, vea, cópieme las propiedades de esa 2550 a otra, y entonces notamos de que él marca las que tiene esa sección 2550, de tal manera que yo a ver cuál otra le puedo copiar las 2550. Hombre, que es que a mí se me puede olvidar el proceso por algún motivo, que es que lo que usted está diciendo, que cómo hago. Bueno, pues si miramos en la parte inferior izquierda, el CIPECAD nos marca qué es lo que debemos hacer. Así como en AutoCAD, cuando ejecutamos un comando, él nos indica haga esto o marque esto o ponga esta coordenada o defina o seleccione. Lo mismo podemos hacer acá. Entonces, si yo
devuelvo el comando, yo voy a cerrar, entonces yo le digo vigas, asignar vigas, y le digo voy a seleccionar una viga, y me dice acá exactamente, asignar vigas, seleccionar. Voy a seleccionar la que seleccioné ahorita, y luego le digo asignar, el abajo me dice qué debo hacer. Seleccione la viga a la que desea asignar la sección o introduzca el primer punto de captura. O sea, necesariamente nos dice aquí en la parte izquierda qué es lo que debemos hacer. Ah, hombre, que es que me embalé. No, aquí podemos mirar el punto. Entonces yo pudiera decir, vea, cópieme esta, y listo. Y así nos marca con el mismo color las diferentes vigas con la misma propiedad. Es algo que yo pudiera hacer. Recordemos que siempre cuando estamos ejecutando un comando, le damos clic derecho para cancelar la función y luego cerrar. O si queremos seguir, entonces sencillamente cambiamos. Yo también pudiera decirle acá, no quiero seleccionar, sino que quiero, por ejemplo, definir una sección. Entonces le digo, de la viga actual, entonces yo pudiera decirle acá, le cambio por otro tipo de sección con otras dimensiones y le asigno perfectamente. ¿Alguien tiene alguna duda con este tema de las vigas? ¿Alguien tiene alguna duda, inquietud, algo que quisiera aclarar? Entonces ya saben que aquí podemos, de verdad, habíamos visto la función de desplazar, asignar ya la acabamos de ver. Yo puedo editar perfectamente cualquiera de las vigas, le puedo cambiar las dimensiones, le puedo cambiar la función que quiera, no tengo ningún inconveniente. Recuerden que yo puedo también trazar, y lo habíamos visto aquí, si yo asigno esta sección, por ejemplo, yo puedo trazar vigas continuas. No tiene que ser una viga simple, yo puedo trazar vigas con continuidad permanentemente. Yo puedo, digamos, puede pasar que yo quisiera trazar una viga con un desplazamiento. Digamos, en un voladizo yo necesito trazar una viga de borde, porque sí, yo le puedo dar acá una viga con un desplazamiento a la izquierda, y le puedo decir, por ejemplo, 100 centímetros, puedo decir 1 metro. Y cuando yo trazo la viga de aquí hasta acá, me la va a generar a los 100 centímetros. No me la va a generar derecho, ¿sí? Para que lo tengamos presente. ¿Cómo afianzamos bien la manera de trazar estas vigas? Practicando, practicando. Eso es como en el AutoCAD. Mientras más podamos practicar, mejor digamos, referencia o mejor espectro vamos a tener de todo lo que podemos hacer. Ya sabemos cómo trazar las columnas, sabemos cómo trazar las vigas, podemos trazarlas de centro a centro y luego ajustarlas, o podemos trazarlas ajustadas de una vez, podemos prolongarlas, podemos copiar propiedades, en fin, podemos hacer mucha cosita. Y además yo creo que fácilmente CIPECAD, el gran fuerte que tiene CIPECAD son las vigas. Más que en el tema de dibujo, es en los resultados. Vamos a ver en los resultados la manera que nos permite CIPECAD configurar los resultados. Eso es prácticamente uno dibujarlo, uno quererlo dibujar a su manera. O sea, es una cosa increíble. Mejor dicho, eso es estar dibujando casi que en AutoCAD y poder corroborar en el acto si le quedó bien o no le quedó bien, porque él ahí mismo te lo calcula. Si le quito unos estribos o si le quito un refuerzo adicional, en fin. O sea, es una cosa impresionante. Vamos a mirar entonces el tema de las losas. Hagamos una mención muy rápida de lo que habíamos hablado del capítulo 8, rápidamente. Las vigas que tenemos acá son vigas de 50 de alto. 50 de alto. Por ende, yo tengo un margen bastante grande para definir las losas en esta edificación. Yo pudiera tener losas en una sola dirección con un espesor supremamente bajo. Digamos, vamos a mirar rápidamente cuánta distancia puede haber acá. 5 metros fácilmente. No debe haber más. Y
Y si vamos a analizar la condición de apoyo que tiene este nervio, que sería, digamos, como el nervio más crítico, podría ser por acá. Digamos que fuera 5, imagínense, 5 sobre 21, porque tenemos dos vigas, dos apoyos continuos. Si tuviéramos 5 sobre 21 serían 25 centímetros. Pudiéramos manejar nervios perfectamente de 25 de alto, con vigas de 50. Entonces recordemos lo que hablamos aquella vez. Eh, Ventajas y desventajas de lo que yo puedo tener con nervios pequeños y nervios grandes. Si yo tengo nervios pequeños, voy a tener menos masa de nervio. Es una gran ventaja, pero a su vez voy a estar limitado en cuanto a resistencia, porque una sección más pequeña va a tener menos resistencia. ¿Eso qué quiere decir? Que muy seguramente va a tener mayor cantidad de acero, para que lo tengamos presente. Otra cosa es, si yo tengo nervios pequeños, la separación va a ser relativamente pequeña, no puede ser muy grande, porque la máxima separación en una dirección es 2.5 veces la altura del nervio. Entonces, si yo tengo un nervio de 25, entonces yo lo debo multiplicar por 2.5. O sea que la mayor separación a eje serían 62.5 centímetros, que es algo relativamente pequeño. Si yo aumento los nervios, si yo aumento la altura de los nervios, entonces yo pudiera aumentar la separación. ¿Cuál sería la ventaja? Que voy a tener menos cantidad de nervios por metro cuadrado, lo que me va a ayudar con el peso. Pero voy a tener nervios más grandes, o sea, nervios más pesados. Entonces yo debo equilibrar. Y cada uno de nosotros debe establecer un criterio para lo cual deba trabajar. También hay que aclarar, yo puedo tener un criterio totalmente claro con el que yo debo trabajar para definir las losas, pero muchas veces la misma arquitectura, o no necesariamente la arquitectura, sino el dueño directamente, nos define el tipo de losa o la altura. Si a mí me exigen, no, es que necesitamos esos 20 centímetros entre nervio y viga porque vamos a acomodar unas tuberías o unos equipos o porque vamos a guardar tal cosa ahí, en fin, lo que sea, debemos respetarlo. O si por el contrario podemos poner los nervios a la misma altura de la viga, pues tenemos margen de maniobra. Estoy seguro que más de uno de ustedes puede optar por un criterio o por el otro. O sea, no va a haber un consenso. Algunos dirán que prefieren los nervios más pequeños y otros dirán que prefieren los nervios más grandes. Eh, la claridad que yo quiero hacer, y soy reiterativo, es si pueden trabajar con nervio grande, hay que trabajar con nervios, o sea, con mayor separación, en lo posible. Porque no tiene sentido trabajar con nervio grande con separación pequeña, porque ahí sí les va a quedar supremamente pesado. Recordemos que aquí debemos establecer un requisito, una relación entre resistencia y peso. Por ende, nosotros debemos acrecentar los elementos es para que aporten inercia, no para que aporten masa. Si nosotros crecemos los elementos mal crecidos para que van a aportar es más en vez de rigidez, entonces nos va a aumentar la fuerza sísmica y la resistencia nos va a quedar igual o peor. Entonces no estamos haciendo nada. ¿Y qué pasa con eso? Se nos aumenta el periodo y ahí quedamos graves. Habíamos hablado en el grupo que íbamos a tocar el tema del periodo y es algo que vamos a ver. Afortunadamente es un tema bastante bueno que lo vamos a tocar, por supuesto. Nos dice acá el niño Humberto, mayor separación de nervios, mayor espesor de loseta, por supuesto. Eso es otra cosa que tampoco se tiene en cuenta muchas veces, pero es verdad. Recordémoslo, el espesor de la loseta o losa superior
o torta, según el lugar del país donde estemos, el nombre que lleve, es la separación entre nervios libre dividido 20. O sea, si yo tengo 1 metro de separación entre nervios dividido 20 da 5 centímetros. Pero entonces quiere decir que si yo tengo 1,20, nos va a dar más. Pero nunca debe ser menor a 4,5 centímetros por temas de recubrimiento. La misma norma lo indica. Inge Humberto, ¿usted dónde está? ¿En qué ciudad? Que le dicen torta también. Cúcuta. Ah, ok, listo. Nos pregunta Javier, ¿y cómo hacemos para agregarle la altura adecuada a los nervios de borde, ya que el programa nos da una altura por defecto? Listo. Entonces, vamos a entrar entonces a la perla del norte. Entonces, recordemos que acá en la losa que está por defecto, la losa la que dice que está interrogación, él genera un diafragma. Él genera un diafragma por defecto, que si entramos acá al menú de losas, gestión de losas, y le damos a entrar losa, al momento de decir, de ejecutar este menú, entonces entramos a la que dice pendiente de definir. Donde dice pendiente de definir, que es la que está en la interrogación, dice altura 22,5. Él está tomando una altura de 22,5, recordemos lo que lo vimos la clase pasada, y que por eso los nervios de borde tenían una altura diferente a las vigas. Entonces, entramos nosotros a la vista 3D, y por eso es que acá los nervios de borde aparecen es con esa altura de los 22,5 y no con la de la viga. ¿Cuándo se van a acomodar los nervios de borde a esa altura? Cuando le pongamos la losa con la que vamos a trabajar. Entonces vamos a entrar a mirar los tipos de losa en este momento. Nos pregunta la altura H de la viga debe ser al menos una de la torta por temas de funcionamiento. Ah, bueno. Sí, vamos a hablar de esas cositas de a poquito. Nos vamos a ir metiendo de a poco con el tema. Y nada de pena, ni más faltaba, Inge. Recordemos que las dudas que tengamos, y se los he ofrecido bastante, las escriben por el chat o por el grupo, que en caso tal, si alguno de ustedes la sabe, lo puede compartir perfectamente. Si yo no la sé, quedo con la tarea de consultarla o lo miramos y lo aclaramos. Aquí estamos es aprendiendo y aquí se aprende mucho. La norma es bastante grande como para uno saberse la de memoria y para dominarla. Son muchas las cosas que no conocemos perfectamente. Hay cosas que aprende de la norma y uno dice, uy, yo cómo no sabía eso. Así lleve trabajando mucho tiempo. Es que la norma tiene demasiadas cosas que uno no aplica. Entonces, metámonos un poquito con el tema de las losas. Recordemos que habíamos visto cuáles son las que nosotros trabajamos generalmente. Losa en viguetas, que es las losas básicamente en una sola dirección, las que vamos a trabajar. Losas casetonadas, que son las losas en dos direcciones. Y las losas macizas. Eso es las que obviamente hay más opciones acá, simplemente que nosotros en nuestro medio, de las que aparecen acá, no trabajamos más, ¿sí? Las que aparecen acá. Pero obviamente aquí en el medio trabajamos bloque losa, lo que es placa fácil, metal deck muchísimo, en fin, hay otros tipos de losa que se trabajan bastante. Entonces, al momento de trabajar, hay que saber bien con cuáles trabajar acá. Las tres opciones que yo le estoy dando son las que más se trabajan. No estoy diciendo que son las únicas, ni que sean, digamos, mayoritaria. No, estoy diciendo es la que generalmente se trabaja. En cualquier programa de modelación usted encuentra losas de una dirección, losas de dos direcciones, losas macizas, en fin. No todo programa trabaja, por ejemplo, sistemas de Metal Deck, no todo programa trabaja sistemas de placa fácil, ni mucho menos, nada. O sea, ya son losas mucho más específicas que
que requieren un diseño más especial. Entonces empecemos a mirar la losa en viguetas. La losa en viguetas entonces nos trae varias opciones. Opción 1, si dejamos el mouse aquí en primera instancia, nos dice que son viguetas prefabricadas armadas, losa en viguetas armadas. ¿Qué quiere decir eso? Que estas son vigas tipo nervio, pero que ya se traen hechas, no que se basan en, no que se vacian armándolo con formaleta, sino que son armadas. Ya uno llega a la obra y pone sus vigas, ¿sí? Eso aquí en Colombia generalmente no se ve. Aquí generalmente vaciamos en el sitio poniendo toda la formaleta, toda la madera o, bueno, el material que usemos por ejemplo, las teleras en madera. A ver que el chat se activó por aquí. Dice, ¿cuál es el proceso recomendado? Introducir las viguerías en la opción de vigas o poner por defecto una losa con viguetas que trae Zipe. Viguetas, ok. Es mucho mejor trabajar que nosotros entremos a configurar, y eso es lo que vamos a ver, una losa al estilo nuestro. ¿Por qué no es bueno del todo trabajar las que trae por defecto Zipe? Porque recordemos que Zipe es un programa español y casi todo lo tiene basado es en la norma europea o en el CTE, en la norma española. Entonces, ahí vamos a tener inconveniente. Si vamos a ver las losas cómo se manejan en España, tienen un tinte bastante distinto a lo que nosotros manejamos acá. Recordemos lo que hemos hablado. En España no se maneja prácticamente el sismo, solamente en la zona de Granada. Por ende, la estructura se maneja muy distinto. Ejemplo, los pórticos acá nosotros los damos por hecho manejar los espaciales en ambas direcciones. Mientras que en España simplemente le ponen pórticos planos en una de las direcciones y los nervios en la otra, porque pues igual están trabajando solamente a carga vertical. Entonces eso lleva a que el sistema sea un poco distinto. Por ejemplo, miremos acá esta de losas armadas. Esta es la principal que aparece en CIPE, cuando nosotros prácticamente ni lo vemos. ¿Cuándo vemos nosotros que llevan a una obra ya los nervios vaciados? Nunca. Ya nosotros vaciamos siempre in situ, pero llevar los nervios prácticamente no existe. Entonces es mucho mejor, Víctor, que lo configuremos nosotros, ¿sí? Entonces, esta opción la podemos trabajar si estamos trabajando de esa manera. Podemos entrar acá entonces, digamos, en esta opción, en agregar, y yo puedo aquí crear un tipo de losa con esas losas ya, con esos nervios ya armados, si es que lo vamos a trabajar así. Miremos acá el tipo, allá le llaman, no, lo que nosotros llamamos aligerante, allá le llaman bovedilla, y miren generalmente los tipos de bovedilla que se manejan allá. Son bovedillas más distintas. O sea, no es lo normal. Aquí que manejamos poliestireno, o sea, el porón, manejamos madera, ¿sí? Allá manejan muchas veces este tipo de adobe así como está, pero en hormigón en concreto. Eso lo hace bastante pesado y con una forma bastante irregular. En cambio, nosotros sí lo hacemos generalmente con nervios rectangulares, ¿sí? Entonces, este es para trabajar ese tipo de nervios. Aquí se puede configurar, ya vamos a ver cómo configurarlo con las losas vaciadas, que es a la que vamos. Esta otra opción son losas pretensadas, si vamos a trabajar con sistemas de preesforzado, lo cual pues en este caso no es lo que vamos a mirar, ¿sí? Estas son las losas vaciadas in situ. Esta es la opción tercera, o sea, la que vamos a entrar a mirar, ¿sí? En Cúcuta se usan bloques macizos de icopor, sí, señor, sí. Generalmente, aquí en Medellín, por ejemplo, se usa mucho la madera, el casetón de madera se usa bastante, y el icopor, el poliestireno, se usa mucho en obras, pero ya grandes, en obras más grandes por temas de peso. Losa en vigueta metálica, o sea, si vamos a manejar tipo T, por ejemplo, para el steel deck, si vamos a poner ese tipo de correas o algo así, nos puede servir. Este tipo de cerchas nos ayuda mucho.
nos ayuda, digamos, para nosotros, esta que estoy señalando acá, las viguetas silosías, nosotros la usamos y nos sirve mucho, es para sostener la formaletería, pero no como nervio. Nosotros no usamos esto como nervio, o al menos en lo que yo conozco. ¿Por qué? Porque pues sería bastante encarte ponerse a soldar un montón de cerchas, fuera que la parte metálica del tubo es bastante costosa, solamente para hacer un nervio. Suena, pues, suena como costoso y fuera pues, un poco práctico. A ver qué dice Karina. ¿El programa diseña las losas? Sí, sí, diseña. El programa diseña las losas, diseña, como lo hablamos la clase pasada, yo creo que el CIPECAD tiene una gran fortaleza y es esa. O sea, aparte de las vigas, que yo creo que su mayor fortaleza, una de las grandes fortalezas que tiene CIPE respecto a los otros programas es que diseña la losa completa y saca los nervios y presenta el acero, y uno puede acomodar la losa total, o sea, lo más real posible, el espesor que es, la separación que es. Tiene una configuración bastante buena para el tema de las losas, bastante buena. En ese sentido, CIPECAD tiene una gran fortaleza. También de una especie de despiece, sí, claro, presenta despiece. Las cerchas son buenas, sí, claro. Ah, no, o sea, ese tipo de cerchas las podemos usar pues para otra cosa, pero en entrepiso es, o sea, usarlo como elemento estructural en entrepiso, la verdad es muy escaso hoy en día. Eso para usarlo pues en cubiertas, por ejemplo, en otra cosa, pero no como losa. Y está el forjado de madera, la losa en madera, que si se van a manejar mezaninos y demás, para alguien que trabaja madera, no es el caso que estamos mirando acá. Entonces nos vamos a centrar acá en la losa in situ, que es la que estamos manejando. Entonces cuando llegamos a este punto decimos, listo, losa en viguetas in situ, vamos a ver qué opciones hay. Entonces nos dice, entrada en la viga, 0 centímetros. Nos está preguntando qué tanto entra el nervio en la viga. Eso no va a afectar el comportamiento del nervio. Eso es un tema como de cantidades. Entonces nosotros como lo dejamos en vaciado, lo dejamos en cero, porque a nosotros no nos va a afectar. Recordemos que lo que marca el funcionamiento del nervio no es si el nervio entra un poco o no, sino la ubicación del acero. El acero es el que nos da a nosotros el funcionamiento del nervio como tal. Entonces este lo dejamos en cero sin ningún problema. Tipo de vigueta con la que vamos a trabajar, si es doble, triple o simple, nosotros la vamos a manejar simple. La vamos a dibujar simple, no vamos a manejar doble, simple, o sea, no nos compliquemos la vida. Aunque podemos manejar el otro, pero pues el programa va a identificar cuándo hay continuidad y cuándo no. Y aquí abajo la dirección de las viguetas. Al momento de dibujarlas, nos dice, las va a dibujar o paralelas a una viga, o perpendiculares a una viga, o con 2 puntos de paso. 2 puntos de paso es para qué, si nosotros necesitamos un ángulo en especial. Ya lo vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a hacer es configurar la losa. Entonces, le damos aquí en el más para agregar y le damos una referencia. ¿Cuál puede ser la referencia? Pues losa en una dirección. Losa en una dirección. Simplemente vamos a inventar un nombre. ¿Y qué nos pregunta acá? Espesor de la capa compresión, que es 5. Vamos a dejarlo en 5. Y el intereje. Entonces, de una vez nos está preguntando el intereje. Por defecto, ¿cuál es el intereje? Entonces, uno entra a su proyecto, que en este caso sería el que tenemos acá. ¿Y cuál sería la separación típica entre eje? Entonces, la vamos a poner en este caso 90. Debemos revisar cuál es la separación entre eje K. Yo creo que es 1 metro, si no estoy mal. Vamos a dejarlo de metro. Ahorita miramos lo de, estima Humberto, que es doble o triple, porque es a la hora de dibujar el nervio, si nos tira el nervio doble, o sea, con doble continuidad o triple. Pero nosotros es mejor dibujarlo simple y él identifica la continuidad, no hay ningún inconveniente.
Entonces dejamos espesor e intereje. Y ahora lo que vamos a configurar es el aligerante. Nosotros podemos dejar acá los aligerantes que queramos, podemos dejar varios. Entonces le vamos a dar a agregar y nos dice crear bovedilla, o sea, crear aligerante. Miren por defecto la figura que nos sale, es una figura rara. Entonces, nos brinda estos materiales. Puede ser o de hormigón de cerámica, hormigón ligero, casetón recuperable, que generalmente el casetón recuperable es en madera, y el poliestireno. Digamos que lo vamos a trabajar en poliestireno, ¿sí? Y entonces, hombre, pero ¿cómo vamos a configurar le vamos a dar el nombre acá, poliestireno, o sea, el famoso icopor. Y entonces, ¿cómo vamos a configurar eso sabiendo que eso tiene dimensiones tan raras? Es sencillo. Simplemente le decimos que las dimensiones A, o sea, la horizontal, la B y la C, son la misma. Si nosotros le pusimos, si nosotros le pusimos que el interés era 1 metro, como está aquí, entonces, y el nervio tiene 10, quiere decir que el casetón es de 90. Entonces, ¿qué vamos a ponerle acá? Que la medida A, la B y la C, que van a ser iguales, no van a tener esa figura rara, las tres son de 90. 90, 90 y 90. Y con eso ya se configura el casetón. No tenemos que tocar estas medidas. ¿Por qué? Porque ya las alturas son dependiendo del ABC. Y el ancho longitudinal es el pedazo, digamos, de poliestireno. O sea, ¿de cuánto va a poner el pedazo? Eso para nosotros no es relevante. Porque pues para nosotros lo relevante es que todo sea en poliestireno. Eso es relevante si yo voy a tener en cuenta, digamos, una cantidad, si yo voy a hacer cantidades a la hora de presupuestar, entonces le voy a poner, bueno, no, voy a poner módulos de poliestireno de 90 de ancho por 30 de largo. Entonces le altero acá el ancho longitudinal por 30. Pero entonces para este caso en el de nosotros, y quiero que quede claro eso, no es relevante. Le podemos poner 50, 30, 40, porque es la figura. Pero en términos de esfuerzo no va a cambiar nada. Esto es un tema simplemente para temas de cuantificación, de presupuesto. Entonces le decimos aceptar y ya nos quedó la figura formada bien, está derechita, porque le pusimos las tres iguales, y con el nombre de poliestireno nosotros podemos crear más y crear en hormigón, en casetón y dejarlas guardadas. Entonces tenemos casetón de 90, intereje de metro y tenemos el espesor de la capa de 5. En poliestireno, aceptar y ya queda listo. Ya quedó configurada la losa. ¿Ya qué sigue? Aplicarla. Vamos a aplicarla. Entonces, le damos la opción paralela a una viga. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la dirección de la losa va a ser paralela a una de las vigas, lo cual en este caso sería paralela, puede ser a este eje, si lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a decirle aceptar. Y entonces a la hora de acercarnos a una de las losas que está en interrogante, se nos va a prender aquí. Yo simplemente la señalo. Entonces voy a decirle, por ejemplo, a esta. Vea, eh, esta, le di clic y mire lo que me pregunta abajo. Marque la viga para establecer la dirección de la losa. O sea, como pusimos que debía ser paralela a una viga, entonces seleccionamos la viga paralela, o sea, esta. Y ahí ya nos quedó la losa. Es esta. Ahora bien, si vemos las lineecitas en azul, estas líneas en azul son los nervios de esa losa. Ahí ya está la losa puesta y estos son los nervios. Entonces, como yo puse la grilla, la verde, con la figura de los nervios, entonces yo le puedo decir, vea, yo necesito que me coincida ese nervio con el que tengo en la figura. ¿Sí? Lo puedo hacer perfectamente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí hay una opción en losas, aquí que dice
cambiar punto de paso. O sea, le voy a cambiar el punto de paso a la losa. Y entonces le digo a esta losa y le voy a seleccionar. No he activado aquí las capturas. Le digo aceptar y le digo el punto de paso va a ser esta línea. Entonces le doy clic aquí y vea que me movió los nervios hasta acá. No me coincide el azul con este. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad los nervios están separados. En este caso es 1.10. Entonces, ¿qué hago? Le cambio la configuración. Simplemente le digo editar, datos de losa, editar. Yo puedo mirar aquí todos los datos que tengo, pero yo más fácil le puedo hacer dos pasos. O borrar, simplemente la borro y le doy entrar nuevamente y le digo, vea, a esa losa que pusimos, no la borró, aquí está. Con esta de poliestireno le voy a decir que el interés sea 110. Y le digo, losa en una dirección, le digo aceptar, la pongo aquí, paralela a esta viga, y luego le digo otra vez, cambiar de paso, esta aquí. Y ahí ya me quedaron las dos. Y nótese que los nervios están exactamente en el mismo punto. Entonces, voy a repetir los pasos. Entro a losas, gestión de losas, le doy entrar losa, configuro la losa acá. Si la quiero en una dirección, entonces losa en viguetas, entro en esta parte de acá y le digo, voy a configurar el aligerante, entonces entro acá, tengo poliestireno, ¿sí? Y le puedo decir editar. Yo puedo editar ese que ya tengo, que es este del poliestireno, o puedo agregar otro. Y le puedo decir, vea, hágame uno de casetón recuperable, de madera, por ejemplo. Lleno los datos, pero de tal manera que estos datos sean iguales para que me quede formado de la misma manera, pues de casetón rectangular, que me quede de esta forma, ¿sí? Lo guardo para que me quede ya listico, como uno de poliestireno, por ejemplo, el que tenemos guardado, le digo aceptar. Bueno, configuro el espesor de la torta superior y el intereje, o sea, la separación entre eje de nervios. Le digo aceptar. Bueno, aquí no le hemos puesto nombre, pero ya se la pusimos. Losa en una dirección. Simplemente le digo aceptar. ¿Y qué debo hacer? Seleccionar una de las losas que está en el interrogante, como esta, por ejemplo. La dirección, porque me dice paralela a cuál. Entonces yo le digo, si le pongo paralela a esta, me va a poner los nervios en la dirección contraria. Voy a darle el ejemplo. Clic. Ahí me puso los nervios en la dirección contraria. Yo le debía haber dado fue paralela a esta, no paralela a esta. ¿Sí? Hombre, que es que me equivoqué y debo cambiarle este. Entonces yo puedo decirle acá, aquí está la opción, cambiar disposición. Le puedo decir, vea, losas de viguetas paralelas a una viga. Entonces le digo acá aceptar, la toco y le digo paralela a esta. Y ahí ya me puso los nervios azules en esa dirección. Entonces, así es como jugamos con las losas acá. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Resulta que estas losas, si se dan cuenta, como aquí hay este hueco, aquí están estos huecos, este. Entonces tocó ponerlo algunos nervios no separados a la distancia, digamos, teórica, que es a 1.10. Nosotros tenemos la losa configurada como si fuera 1.10, pero resulta que este nervio tocó ponerlo acá porque era el de borde de este. Y este nervio tocó ponerlo acá porque era el de borde de este. Pero entonces aquí no hay una separación de 1.10. Y entonces la separación entre este nervio y esta viga es mayor a 1.20. Y tal como nos dimos cuenta, la separación de nervios
o digamos, la losa no puede tener una separación mayor de 1,20 a eje. Entonces, ¿qué nos toca poner? Un nervio intermedio. ¿Y dónde lo pusimos? Pues en el borde de esta losita, en el borde del voladizo y que se viene hasta atrás. Por eso la disposición de nervios en esta estructura es así. Por eso es que no todos están a 1,10, 1,10, 1,10, 1,10, 1,10. No, porque tenemos estos líos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ser imposible ajustar que este nervio quede exactamente en este y este azulito va a quedar en este. Eso no va a ser posible. ¿Qué pasa con eso? No hay ningún problema. ¿Por qué? Porque es que él está calculando, digamos, él tiene la configuración de cálculo con las formas que nosotros le dimos, con los datos, pero que tenga que vaya a incidir exactamente en el cálculo completo, no. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Que nos calcule el nervio, el acero del nervio. ¿Y cómo nos calcula el acero del nervio? Con aferencia y con longitud, y eso lo tiene. Antes estos nervios van a estar, digamos, más favorecidos, por llamarlo así, y los que están propiamente en la losa están con una separación más conservadora porque está más grande. Entonces, no tienen que ajustarse. Yo puedo llenar esto de losas, de todos los paneles, y no me van a coincidir con los nervios que yo tengo de dibujo, no importa. Es más, recordemos que esta plantilla yo simplemente la tengo de guía y la quise hacer, pero si yo no la quisiera hacer, entonces yo la pago y aquí tengo mis losas. Vea que qué diferencia tenemos en la vista. Esta losa ya está montada, esta losa ya está montada, estas están pendientes de definir y ya las vamos a configurar. Entonces, ¿qué podemos hacer entonces para las otras losas? Las otras losas tienen exactamente la misma configuración de esta, que es losa de 50 de alto con un espesor de loseta de 5 centímetros, intereje de 1,10 y el mismo aligerante. Entonces yo puedo, en vez de ponerme a hacer una por una, simplemente entro a la opción aquí en gestión de losas, le puedo dar copiar. Y él me dice aquí abajo, seleccione la losa, hacer copiar. Entonces yo le digo esta y me pregunta, ¿qué quiere copiar de esa losa? Entonces va a copiar que los momentos, que el armado, que el coeficiente, que la dirección, todo. Yo quiero que me configure todo. Entonces le digo aceptar y le puedo decir seleccionar todas las losas y las asigno. Si se dan cuenta, si se dan cuenta, los nervios de las demás losas que fueron copiados tienen la misma dirección de nervio del que seleccionamos de origen. ¿Por qué? Porque cuando le dimos acá copiar, le dijimos copiar el mismo punto de paso de los nervios. Entonces va a quedar exactamente igual. Mire que aquí hay una continuidad. Nervio aquí, nervio acá, nervio, 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 nervio. Es como si siguieran todos a la misma distancia de 1,10 AD. Todos. ¿Recuerdan, por ejemplo, acá en el voladizo, que nosotros le pusimos una línea acá, que esa línea representaba un nervio? Yo pudiera decirle, si yo fuera a querer, si yo quisiera ser más exacto, yo quisiera decirle, vea, cámbienme el punto de paso, vea, cambiar punto de paso de esta losa y póngalo aquí. O sea, que el nervio pase aquí. Entonces le digo acá, voy a seleccionar los punticos. Selecciono los punticos y le digo, selecciónelo aquí, donde está. Y plum, ahí puso el nervio. Ya sé que el nervio está acá. Yo pude haber puesto esta losa que pasara por este nervio y lo logra, sí, pero ¿qué pasa? Los otros no me van a coincidir. ¿Hay algún problema con eso? En lo absoluto. No lo hay. Porque simplemente el nervio, nosotros estamos tomando es una guía.
pero la losa está perfecta en su separación, sus nervios, cada uno con 10 a eje, cumpliendo la norma. ¿Qué nos falta? Ya tenemos la losa en bruto de todo este entrepiso. Tenemos toda la losa. Nos faltan varias cosas. Una, generar los huecos, porque esto acá no lleva losa, acá no lleva losa, acá no lleva losa. Nos falta otra cosa, configurarle las cargas. Entonces vamos a mirar rápidamente. ¿Alguien tiene una duda hasta acá con el proceso de las losas? ¿Quiere aclarar algo? ¿Repetir algún proceso? Si quedó alguna duda de cómo se hizo. Pregunta, duda, algo respecto a esta configuración de las losas. En el espacio trapezoidal, ¿cómo sería una losa maciza? O sea, por aquí, en este del... Ah, en este me decís, en este de acá, en este espacio de acá. Sería igual. O sea, nosotros podemos simplemente asignarle acá una losa maciza y él se acomoda a las vigas que hayan. Las losas macizas no las va a trazar simplemente porque haya un espacio rectangular. Él simplemente se acomoda, el programa se acomoda a los bordes de viga que tenga. Si yo tengo una viga diagonal, la tiro de alguna manera, él desde que encuentre las cuatro o cinco vigas que rodeen el espacio, él forma ahí su diafragma. Ese mismo sistema se puede configurar introduciendo los macizas apoyadas sobre los nervios previamente inducidos. Bueno, no porque, o sea, aquí nosotros podemos configurar directamente es ya la losa completa configurada, es decir, él aquí donde está asumiendo la torta, pero no es que nosotros vamos a poner una losa maciza sobre los nervios, sobre estos nervios, no. O sea, ya estas losas como tal, aquí esta asignación incluye el nervio e incluye la torta e incluso, pues, incluye todo, absolutamente. Digamos, vamos a cambiar vamos a cambiarla, vamos a decirle que es una losa maciza. Entonces yo puedo decirle acá, losa maciza, y la vamos a poner una losa de 15, por ejemplo. Losa. Paralelo a una viga. Y entonces le digo acá, esta. Y le digo la separación de la, perdón, que es paralela a cuál viga, a esta. Y vea la cruz que me generó aquí. Esta ya es una losa maciza. Hombre, que es que necesita más apoyo. Pues hombre, eso lo marcará el diseño. O sea, yo puedo poner, digamos, una losa maciza entre este punto, por aquí uno inventado, por acá. Él se lo va a trazar. Ya que le cumpla, es distinto. O sea, que usted corra el programa y que le cumpla o no. Él le va a calcular si cumple o si cumple de flexiones, si cumple el acero, si cumple el espesor, todo, pero si no le cumple, no le cumple. ¿Sí? Yo puedo configurar y decirle, vea, esta losa también la quiero maciza por cualquier cosa. Entonces yo le digo, eh, póngame esta losa de 12, ya no de 15, sino de 12, paralelo a una viga. Entonces le digo, aceptar, paralelo. Esta losa la va a seleccionar. Esta losa paralela a esta de arriba. ¡Plup! Y ahí me lo cambia. O yo le puedo decir, vea, necesito es esta losa, pero que el refuerzo sea paralelo es a esta viga. Entonces le digo acá cambiar disposición. Y le digo acá, perdón, no punto de posición, no disposición, disposición. Paralelo a una viga, aceptar, y le digo esta a esta. Y ahí mismo me voltea la cruz. Entonces yo puedo ponerla en la dirección que sea. O me puede pasar lo mismo con esta losa, le puedo cambiar, digamos, el punto de paso. Yo necesito que esta losa tenga la dirección de los nervios, es así diagonal. Entonces yo le digo
cambiar disposición, le digo acá, está para el navega listo, y le digo cambiar punto de paso. Le digo esta, pero espere, aquí, esta sí me toca entrar la de cero. Si le digo acá, esta losa, una losa en viguetas con 2 puntos de paso. Entonces le puedo decir, vea, aquí está con de aquí hasta acá. Y ahí me puso los nervios en esa dirección. Ah, que es que yo necesito es una guía para ponerlos así diagonal. Entonces hago la plantilla, o sea, la tengo en la plantilla. Yo puedo decirle acá, por ejemplo, vea, estos nervios de acá los necesito en esta dirección de aquí hasta acá. Entonces le digo, gestión de losas, agregar una losa con 2 puntos de paso, una losa en viguetas, y le digo, esta losa, póngamela desde aquí hasta acá en la dirección, esa va a ser la dirección de los nervios. Y ahí me los puso. Aquí están. Entonces, mire que yo puedo jugar con esas losas sin ningún problema. O decirle, es que todas las losas van a tener la misma distribución de esta. Entonces le digo copiar, copiar, es cópieme todo hasta los puntos de paso de esa diagonal y los copio aquí a todas estas. Y todos me los puso así. Entonces le digo acá y aquí quedaron todas diagonal. Yo puedo configurar este panel en una losa, este en otra y este en otra. Y de ahí es lo que se deriva el tema de lo que habíamos hablado de que es un tipo de vigueta simple. Y el mismo dentro del diseño identifica acá la continuidad en caso tal. Ahora bien, si yo tengo la losa dibujada así, aquí está el cuadrito vista 3D, el que habíamos visto. Y entonces ya ahora esta losa ya está configurada completa. Ya no aparece ese como tal, ese interrogante, esa cosita. ¿Sí? Para que lo tengamos presente. Yo puedo jugar con esto. Si yo quiero, por ejemplo, aquí no debe ir losa, yo puedo borrarla aquí. Yo le digo acá, borrar losa, aquí con este, y borro el de la escalera. Porque aquí no va. Vamos a mirar un detalle. Y es el tema, bueno, vamos a cambiar esta losa porque así se ve muy rara. Entonces yo le digo acá, vamos a cambiar la disposición de eso. El punto de paso. Paralelas a una viga, paralela a esta, y le digo que copie todas las vigas, todas las losas, perdón. Entonces ya ahora sí tienen una configuración como la tenemos en la plantilla, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Esta losa no va. Sabemos que este panel no va. ¿Qué nos falta? Los huecos. Yo tengo que borrar este pedazo de losa. Este pedazo de losa. Ay, se me fue aquí. O sea, ya ya lo borré. Y este pedazo de losa aquí. Entonces, hay varias opciones. Hay varias opciones. Voy a guardar, ¿sí? Recordemos que siempre en CIPECAD hay que guardar porque nos sale algún proceso por ahí regularete y morimos. Hay varios procesos para hacer entonces este hueco. Uno, vamos a empezar, digamos, si yo tengo una losa aligerada, como es el caso, entonces yo le voy a decir aquí, losas, y le digo, introducir hueco.
Y él me da unas opciones, que con ángulo cero, que con el ángulo que tiene la losa, dependiendo pues si la losa es irregular. Aquí tenemos todo, nos aplica todo por igual. Pero si tenemos algo irregular, podemos tomar la guía del hueco dependiendo de la inclinación que tenga. Nosotros tomamos, por ejemplo, introducir hueco rectangular, pero paralelo a una viga, cualquiera de estas. Y nos va a decir, bueno, si usted va a conformar el hueco, entonces, ¿con qué viga de contorno la va a poner? Entonces, si es una viga, si es un hueco para una viga aligerada, entonces sería una viga de borde. Entonces le ponemos acá de las vigas de borde, le ponemos un nervio de 10 y le voy a poner, por ejemplo, acá, en este de aquí, le voy a poner que el hueco empiece desde acá, que hay que ponerle aquí activar los cositos. Me está preguntando primero, ¿paralela a cuál? Pues a cualquiera de las dos, no hay problema. ¿Y de dónde empieza? Entonces empieza desde aquí, vea. Desde aquí y se viene, ahí va generando los nervios de borde hasta el borde del hueco, o sea, hasta aquí. Y mira el problema que tenemos. Introducción incorrecta de viga porque están sobreimpuestas. Entonces le voy a cambiar la manera de ponerla. La voy a poner entonces es paralela a esta y le digo, arranque desde aquí hasta acá. No me deja porque está, pues, voy a borrar esta acá. A ver. Vamos a es que aquí hay una viga o qué es lo que hay acá. Para poder que me deje. Ese tema, bueno, es que aquí ya están estas vigas. Entonces voy a borrar estas vigas de aquí, borrar esta y esta. Entonces ahora sí. Y le digo, introducir hueco paralelo con viga de 10, paralelo a esta viga. Y empiezo desde acá hasta acá. Pero pues no me quiere dejar. Aquí ya me generó. Yo le voy a decir, ya generó este hueco, yo le voy a decir aquí borrar, voy a hacer un ensayo que no me quiere aquí funcionar. Aquí algo. Ahí quedó bien. Sale tengo que darle borrar a este espacio de losa para poder que me identifique el hueco. Es decir, voy a repetir el proceso. Voy a repetir el proceso para que se vea cómo se hizo. Es que ese cuento de los huecos es de cuidado. Entonces voy a borrar esta viga, le digo borrar, le voy a asignar esta losa aquí nuevamente. Este es paralela a una viga, esta, y que el punto de paso sea igual a este, listo. Entonces, ay carajo, no, esto se abrió aquí. Entonces, voy a poner de nuevo la plantilla. Y entonces, tengo dos maneras de hacer este hueco. Una es que le digo, hágame este hueco como yo lo estaba haciendo, paralelo acá, ancho de 10, y voy a empezar desde el borde, o sea, desde aquí, paralelo a esta. Voy a empezar, por ejemplo, desde acá hasta acá.
Él me dice que es una introducción incorrecta, yo le digo que no hay problema, y él borra estas vigas, las vigas de este orden, y solamente quedan con estas, y ahí se generó el hueco. ¿Cómo puedo corroborar de que se generó el hueco? Entonces, primero le quito la plantilla, ahí ya se generó, y para corroborar de que me lo identifica bien, yo le digo acá comprobar geometría del grupo actual. Él hace un chequeo y si no me saca ningún mensaje es porque quedó bien. Así ya quedó bien. Entonces ya puedo estar tranquilo. Si yo decido hacer ese hueco en medio de una, o sea, no así en borde, no así a borde de viga, sino que le digo introducir hueco y le digo que me lo haga aquí en medio de la nada, o sea, aquí, muy seguramente no me lo va a aceptar, porque ahí se va a decir, no es posible el cálculo con este tipo de huecos así. No te lo va a dejar en una losa aligerada. O sea, aquí va a haber un inconveniente. No va a tener estabilidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué toca? Dejarlo así. Si yo quiero hacer un hueco en la mitad, pero en losa maciza, ahí sí me lo deja. Ahí sí, pero en losa maciza. Hagamos un pequeño ejemplo. Si yo le digo acá una losa maciza de 15, por ejemplo, y le digo que me haga esta, ahí quedó una losa maciza, y yo le digo, vea, haga ese hueco aquí en toda la mitad, y le digo, pero que lo haga con una línea, porque ahí sí las vigas de borde no tienen sentido, sino con una línea. Entonces le digo, vea, paralelo a esta viga, haga este hueco y ahí sí lo deja. Ahí sí no tiene ningún problema y se lo va a identificar. Él mismo identifica las líneas de paso desde los nuevos puntos. Entonces, en losa maciza yo sí puedo hacer el hueco así sin ningún inconveniente. Ahí me devolví. Y recordemos que estamos haciendo otra manera de hacer este hueco. Otra manera. Entonces, para yo borrar este hueco, tengo que borrar primero la losa de acá, si es que todavía está, si no se ha borrado, y luego le doy borrar las vigas. Entonces le digo borrar, porque estas son vigas de borde. Ahí no me ha borrado la losa. Entonces le digo borrar losa. Y le debo decir borrar viga. Borrar viga. Y ahí ya se borra. Entonces ya luego le doy nuevamente copiar a ese espacio. Copiar aquí, acá. Ah, no, la debo crear porque ahí no hay nada. Los en viguetas, aquí, cambiar punto de paso a este. Otra manera, vamos a hacer otra manera. Entonces le digo acá, recordemos que acá hay un nervio para que pusimos largo completo, que nos sirviera de un NR, o sea, este mismo aquí, y a la vez que nos va a sostener este nerviecito acá. Entonces yo pudiera poner una viga aquí, entonces la voy a poner, entrar viga, clic derecho para que me dé las opciones. ¿Y qué viga le pongo? Entonces le voy a poner una viga de 15 de ancho por 50 de alto, que es esta que tenemos acá. Y la pongo desde la guía, que es la verde aquí. Ah, no le hemos cambiado esta configuración sin desplazamiento. Que se venga aquí hasta acá. Ahí ya quedó la viguita. Y entonces la losa nos las divide en dos. Y ya luego, ¿qué hago? Le pongo una línea, o sea, esta aquí. ¿Por qué no le pongo nervio de borde? Porque el nervio está en esta dirección. El nervio que vamos a poner está en la misma dirección del nervio principal. Por ende, este es un nervio principal. Por ende, no es nervio de borde. Nervio de borde lo ponemos cuando es ortogonal a los nervios, así como en este caso, que es el que lo recibe. Entonces le ponemos acá la línea
hasta acá, y ahí nos genera las otras dos losas y ya yo puedo borrar este pedazo de losa. Ahí lo borré. Entonces, si le quito la plantilla, ahí está. Esta es la viga de ancho cero, la viga que yo tracé, y esta es del pedazo de losa que nos queda. Lo que llamamos viga de suncho, así le llaman, de ancho cero. Entonces, en ese orden de ideas, yo tengo esas dos maneras para hacer los huecos. Puedo o trazar las vigas para hacer el hueco, o puedo hacer los huecos que estén a borde de viga. Si los voy a hacer, digamos, que es que yo necesito hacer, por ejemplo, un hueco aquí en la mitad sí o sí, entonces yo necesito conectar el borde, la viga de borde de ese hueco, necesito conectarla con una de las vigas principales para poder que haya como una especie de conexión. Si no, no te lo abre, ni por el berraco. Listo. Esta la podríamos dejar así, por ejemplo. Eh, Voy a organizar el punto de paso de esta que es aquí con esta con esta y esta con esta, para que quede todo derechito. Entonces, de la misma manera, podemos abrir el otro hueco. Podemos decirle aquí, vea, este hueco, entonces le vamos a decir losa, introducir hueco, con viga de borde de 10. Y le voy a decir acá, paralela a esta viga y empiece desde aquí hasta acá. Ahí ya me lo generó y borró estas dos losas. Estas dos viguitas de borde, las borró. Y ahí me generó el hueco. ¿Cómo identifico? Ya sabemos, le quito la plantilla, ahí me generó el hueco y le digo corroborar geometría del grupo actual. Que no sea que yo tenga un error y después al correr el modelo nos saca ese error. Es mejor que a medida que vamos dibujando en CIPECAD, él nos va alertando. Vea, esto tiene un error, entonces lo va cambiando de una vez. Entonces, ¿cómo está funcionando este nervio? Está emboladizo aquí. ¿Y cómo sigue esta losa? Ya tiene continuidad para acá. Lo mismo aquí. Este nervio continúa hasta esta viga y de aquí se pega hasta esta viga. Aquí continúa hasta acá. Y este no está emboladizo porque está apoyado en este. Y así se generan los huecos. ¿Hay alguna duda, pregunta, inquietud respecto a al dibujo de las losas? ¿Quieren que repitamos algún proceso? ¿Quieren algo? Que quede totalmente claro este proceso porque este es base. Estamos viendo los pasos más básicos en CIPECAD para el armar del modelo y son importantes. Columnas, vigas y ya hoy hicimos losas. Entonces, si hay alguna duda, pregunta, de una vez, no se queden con la duda. ¿Qué tal les parece? ¿Les pareció muy difícil? ¿Les parece como que no les llena la expectativa del CIPECAD en ese sentido? ¿O si les gustó muchísimo? Claro que aquí estamos viendo pues solamente el tema del montaje. Falta ver los resultados como se ven de bacanos, obviamente. Alguien que quiera, ¿verdad?, apuntar algo o preguntar algo si hay alguna claridad. Rápidamente. El NR, recordemos que el NR no se modela acá, porque el NR es simplemente un requisito de norma para poner en las losas como medida de respaldo en los nervios. O sea, no es un nervio netamente estructural, sino que es un nervio que previene el pandeo lateral de los nervios principales, en primer lugar, y que además permite control de temperatura.
y que en caso tal de que falle uno de los nervios principales, ese nervio pueda ejercer como respaldo. Entonces, en realidad, por eso no se modela. SNR no tiene despiece estructural en los planos porque no tiene un funcionamiento estructural como tal. Simplemente es un requisito de norma, por ende no se pone acá. Cuantía mínima. Bueno, ya el tema del acero, o sea, el tema de acero como tal, el mismo CIPECAD, al momento de nosotros correr el software, él nos va a dar los resultados del acero que requiere. Nosotros, o sea, y él mismo va a poner esa cuantía mínima completica con el refuerzo adicional, obviamente. ¿Las losas macizas se pueden diseñar en una de las direcciones? Sí, sí, afortunadamente sí. Incluso acá, cuando yo tengo, por ejemplo, voy a convertir esta losa en una losa maciza. Entonces yo le puedo decir aquí, adicionar losa maciza. Voy a poner una losa de 15 paralela a esta losa, paralela a esta viga, y ahí me quedó. Y yo le puedo decir acá en losas, vea, voy a asignarle una armadura base. O sea, yo mismo le voy a asignar una armadura al tema de esta losa maciza. Yo mismo le voy a decir cómo quiero que trabaje. Entonces él me saca aquí. Armadura de base de losa. Entonces yo le puedo decir, vea, la superior quiero que trabaje aquí. La superior longitudinal la puedo escoger y decirle, vea, quiero que me la ponga de 3/8 cada 15. Te lo doy en la flechita para que me la ponga aquí. Porque aquí dice sin armado base, pero ya aquí que se lo asigno, ya me lo asigna. Yo puedo decirle acá, el transversal que va a ser el que voy a poner a trabajar como tal, quiero que me lo ponga en media cada 15. Y el inferior, puedo decir, no, es que el inferior no va a trabajar por ABC, o sí va a trabajar, o va a llevar más acero o menos acero. Yo le puedo decir aquí, vea, de media cada 15 y el de abajo, por algún motivo o razón, de 7/8. ¿Dónde le di aquí que me... Allá. De 7/8, aquí este, de 3/4 cada 15. Y aquí yo le tengo una armadura base directamente a esa losa maciza. O sea que yo puedo asignarle de una vez la manera de trabajar a esa losa. O sea, yo puedo de una vez darle la forma de trabajo a esa losa en términos de resistencia. Ni siquiera al correrlo, yo puedo decirle de una vez, vea, póngale el acero principal aquí. Y con eso trabaja muy bien. Además, el solo hecho de yo decirle de que esa losa va a ser paralela a una de las vigas, ya va a tomar una de las direcciones. ¿Sí? Todo ese tema del acero, la cuantía y demás, aquí yo le puedo configurar, obviamente, el acero asignado, pero yo en el tema de acero se lo configuro totalmente después, ya al final, cuando yo ya tengo todo modelado. Recordemos, lo vimos en la primera clase rápidamente. Aquí en calcular tenemos 3 fases. Primero, hay que calcular la estructura, pero sin obtener el armado, o sea, solamente el tema de rigidez, o sea, período, tema sísmico, deriva, todo lo demás. Entonces yo dejo el edificio completamente listo en ese tema, de que todo me cumpla. Luego le hago el cálculo, pero ya ahora corriendo la flexión, momento, cortante y demás, para obtener el acero, y lo configuro todo lo que necesite para que me quede todo lo demás. Y luego de que ya tengo periodo organizado, deriva organizada, o sea, rigidez organizada, y luego momentos y cortantes aquí armados, es decir, todo el tema de resistencia, procedo a calcular, pero con el tema de la fundación, o sea, ya con todo listo, calculo incluyendo la fundación. Son 3 pasos que se manejan en CIPECAD.
Nosotros aquí lo que estamos haciendo es montar el edificio con sus cargas, con todo, de tal manera que yo pueda correr el modelo y evaluar en qué punto estamos respecto al periodo, respecto a las derivas. Vea, nos tocó, aquí aparece que la deriva no cumple, entonces agrande una de las vigas o una de las columnas, o en fin, tomar decisiones dependiendo del punto de falla que se esté presentando. Entonces, en este momento, aquí ya terminamos de dibujar estas losas. ¿Y qué vamos a hacer? Replicar, o sea, vamos a terminar, replicar este pedazo de losa, los que faltan, dejarlas organizadas. Le vamos a adicionar la carga que le falte. Recordemos que hay una carga base y le tenemos que adicionar la carga como tal. Y luego de adicionar esa carga, replicamos todas estas losas en los demás pisos y ahí ya podemos correr la edificación. A ver qué tal. Dice acá, Edison, en el último hueco que se hizo, o sea, este de la mitad, una de las viguetas de borde no se debe proyectar hasta la viga para que se apoye. No, no, porque es que recordemos y miremos la plantilla. Mira que el nervio de borde viene solamente acá. ¿Por qué no se debe proyectar? Porque es que ya dentro de, o sea, el nervio no es que solo sea la parte azulita y ya, o sea, esto hace parte de la losa. O sea, la losa da por hecho que se va a apoyar hasta acá. Así, y como eso es nervio de borde, eso no es un nervio estructural, eso es simplemente una tapa. Entonces no te va a fallar, porque el programa la va a identificar es como una tapa de esa losa, no te la va a identificar como un nervio estructural que le va a fallar a cortante o que no esté apoyado, en fin. Entonces por ese lado no hay problema. Incluso mira, por ejemplo, este nervio acá, aquí hay un pedacito de nervio y este pedacito de nervio está sobre 2D, eso aquí no le hace nada, aquí no tiene ningún problema. Así que por ese lado no hay inconveniente, porque él lo toma es sin esfuerzos, es simplemente una tapa. Así entonces, ¿alguna otra duda? Para seguir ya mañana, ya son las 8, mañana seguimos con las cargas, poniendo las cargas nuevas. Vamos a poner las cargas y a replicar las losas para que ya quede el edificio todo montado. ¿Alguna duda? Dejamos entonces ya listo por hoy. Estamos listos entonces. Nos vemos mañana.